Aquí hay dos vías, ¿no? La comisión de investigación, como saben ustedes, no es un tribunal judicial, pero sí que debe decir Carlos Mazón la verdad. Y aquí hay dos personas que por la vía judicial van a estar muy interesadas en saber lo que dice. Por un lado, la jueza de la Dana buscando información nueva o contradicción en el relato de Mazón, y la otra, Salomé Pradas, la exconsejera, la que estaba al frente de la emergencia, viendo si con las palabras de Mazón le va a cargar a ella con toda la culpa o si él en algún momento se va a pringar. Pero también va a haber preguntas políticas. Desde el primer minuto, Alberto Núñez Feijóo dijo que estaba puntualmente informado porque estaba hablando con Mazón. Entonces, una de las preguntas que probablemente aparecerán hoy en la comisión de investigación es ¿cuántas veces se comunicó Carlos Mazón con Feijóo? ¿Por qué vías? ¿Y qué información le comunicaba para mantenerle puntualmente informado? En ese caso es otra más de estas mentiras que al principio nos contaron y que él mismo acabó desmintiendo, porque cuando entregaron la relación de llamadas desde la Generalitat se vio que no había esa información puntual al líder de la oposición, sino que era más bien una especie de pose a posteriori para decir que Alberto Núñez Feijóo, como una especie de presidente antes de serlo, estaba atento y alerta de todo lo que estaba ocurriendo. Era básicamente mentira, pero es simplemente una más. Lo que es inexplicable es que incluso después de haberle dejado mal delante de toda España diciendo estas son las llamadas y en ningún momento estaba Alberto Núñez Feijóo, el Partido Popular haya seguido apoyándole. Y no apoyándole y manteniéndolo, que eso podría haber sido por simple dejación, sino incluso aplaudiéndole públicamente. Es que hay que ser conscientes que no ha sido simplemente te dejo quedarte de presidente, no. Ha sido un apoyo activo en el que lo han presentado delante de toda España como arropándole, aplaudiéndole literalmente, para que ahora pretendan que en 2 días nos olvidemos. Vamos a adelantarnos por lo menos en 2 cosas, porque yo creo que nos podemos adelantar y cuando lo escuchemos diremos, vale, pues el guión que estaba escrito. La primera, Mazón va a intentar decir durante la comparecencia que no habría pasado absolutamente nada, que habría sido igual si lo hubiese estado en el CECOP y que ese no. Porque él a sí mismo se ve como una especie de invitado. Yo ahí era como un tipo que pasaba por ahí. No era el presidente de la Generalitat, no era el tipo que tenía que estar, no. Habría ocurrido exactamente lo mismo. Es mentira. Tenía responsabilidad política, que tenía que estar ahí y en absoluto es comprensible, mucho menos para las víctimas. Verás que yo si estaba comiendo un potaje de garbanzos o ahí, habría muerto las mismas familiares. Eso es vergonzoso. Y la segunda es la de decir que no les avisaron, que lo va a repetir machaconamente también. Y la respuesta básica es, ¿pero cómo puede usted decir que no les avisaron si su televisión autonómica lo estaba diciendo? Si aquí en la televisión nacional también se estaba diciendo. Si la Diputación de Valencia, que controlaron ustedes, había dicho a los trabajadores que se fuesen a casa. Si la Universidad de Valencia había dicho a sus trabajadores y a sus alumnos que tampoco fuesen. No es porque el rector de la Universidad de Valencia hiciera así con el dedo y dijese, oye, Aidana, obviamente les avisaron, lo sabían, tenían los datos. Y teniendo los datos, se fue a comer igualmente. Y aunque no, si le comprásemos todas las mentiras que va a soltar, de realmente no nos avisaron, mientras estaba él sentado ahí les avisaron. Simplemente entre las 5 y las 6 de la tarde hubo más de 2.000 llamadas al 112, que es competencia autonómica, que le estaban diciendo esto está ocurriendo, se está inundando Valencia. Y el tipo recibía la llamada. Se ha hablado mucho estos últimos meses de que Mazón es un psicópata. Bueno, pues como un auténtico psicópata cuya definición es ausencia absoluta de empatía, después de recibir se está inundando aquella comunidad autónoma en la que tú gobiernas, colgaba y seguía. A mí no me van a convencer que a las 6 de la tarde estaba comiéndose un potaje de garbanzos. Estaría con otras cosas. No sé si bebiendo, yo qué sé. Pero no estaba donde tenía que estar y con la psicopatía absoluta de colgar el teléfono y seguir ahí. Y después irse al parking hablando de fútbol con esta señora. Nos adelantamos a las mentiras porque la vamos a escuchar en unas horas. Bueno, una de las preguntas clave, Pablo, es cómo puede salpicar al Partido Popular la comparecencia de Carlos Mazón. Porque cuando decimos que Feijóo estuvo puntualmente informado por Mazón, no es que lo dijese Mazón, es que lo dijo Feijóo. Entonces, hoy le preguntarán si le llamó. Si Mazón no llamó a Feijóo, ¿por qué dijo Feijóo que estaba puntualmente informado? Es decir, esta comparecencia de Carlos Mazón tiene muchísimas más aristas de las que se están viendo a priori. Desde luego, y si me permitís 3 cosas muy rápidas. Si puedo contar la anécdota personal, yo tenía una charla en la Universidad de Valencia a las 4 de la tarde y fui desconvocado a las 12 de la mañana, ¿vale? Simplemente para decir que había datos suficientes, si no yo hubiera estado allí en Valencia cuando hubiese ocurrido esta catástrofe y la universidad se anticipó perfectamente, por cierto, universidad que luego fue criticada por Carlos Mazón por exceso de celo. Segunda cuestión, hay una reflexión, yo creo también, antes de entrar en el caso del PP a nivel nacional, que habría que hacerse, ¿no? Que es qué tipo de modelo de liderazgo tiene Carlos Mazón para que no tenga ningún equipo que entre a cogerle de la solapa y sacarlo de donde esté.
Es decir, tú puedes entender que haya un líder que esté distraído en un momento determinado o que no tenga la conciencia de la gravedad de lo que está ocurriendo, pero tú no tienes gabinetes, no tienes asesores, no tienes gente lo suficientemente cualificada o con el suficiente olfato político o incluso moral o social para poder entrar allí e intervenir. Esto yo creo que es muy revelador del tipo de liderazgo que se ejerce, ¿no? Es decir, de un liderazgo que parece más bien orientado a seleccionar equipos con otro tipo de habilidades que nada tienen que ver con una buena gestión. Y luego respecto efectivamente al Partido Popular a nivel nacional, aquí hay una cuestión que es evidente y es que el Partido Popular hoy ya está pagando una factura muy grave. A mi juicio, el propio Núñez Feijóo en el pecado tiene la penitencia. Su falta de acción a la hora de haber resuelto esta cuestión y de diligencia ha terminado con un partido en la Comunidad Valenciana fracturado, con unas diputaciones provinciales que han tomado las riendas del asunto, con un proceso de dimisión de Carlos Mazón que ni siquiera parece pilotado desde Génova porque no estaba claro quién iba a ser el sustituto, con un Vox que está en una posición desde una perspectiva electoral muy buena para ellos, pero también desde una perspectiva casi programática e ideológica que le va a obligar al Partido Popular a salirse una vez más del eje y asumir muchos de sus postulados. Por tanto, evidentemente, el propio Núñez Feijóo daba igual ya que esté informado o no. El problema es que no ha sido capaz de ejercer un liderazgo más contundente que le permitiera yugular esta crisis y que demuestre que tiene, por lo tanto, pulso. Ha seguido la misma tónica dominante que es seguir ejerciendo de un presidente de una gestora de varones. Es decir, seguir presidiendo, dejando que los liderazgos autonómicos y territoriales puedan marcar su propia pauta. Pero si tú quieres ser presidente de España, tienes que hacer algo más que eso. Porque ha llegado un momento en el que él pensaba, no, esta crisis está encapsulada allí. Pero ha habido un momento en el que ya ha saltado en el nivel nacional, porque ha empezado a erosionar sus posibilidades de ser presidente del gobierno. Y ahí es donde yo creo que el liderazgo marca la diferencia. Él, yo creo que es consciente, pero ahora ya el PP solo tiene que elegir entre el mal menor. Pero porque ellos mismos se han atrapado por la inacción política. Y también una cosa, desde el Partido Popular en la Comunidad Valenciana se ha retado a Génova. No hay que olvidar que en todo empieza por movimientos internos allí. O sea, el relevo finalmente de Mazón viene cuando los presidentes de las diputaciones se coaligan y dicen hay que hacer algo porque ya no se está erosionando directamente a ellos. O sea, que viene de allí retando a Génova, algo hay que hacer y sobre todo con este tema de qué candidato ponemos. Ahora es verdad, según apuntan varios compañeros, que es Génova el que ha terminado marcando a Petit Llorca. No hay que olvidar que lo hizo la semana pasada justo con la comparecencia de Mazón. No nos sorprendería hoy a lo mejor algún tipo de acuerdo en la Comunidad Valenciana que distraiga un poco cierto foco con el que hay en el Congreso, ¿no? Que será solo justo el candidato hasta, o sea, el presidente hasta las elecciones y ahí ya Génova, como le marca, será quien disponga el nuevo candidato, porque ahora estaba más encorsetado. Pero ojo a la revolución interna que se le ha abierto también a Feijóo, que no deja de ser que él siempre ha respetado mucho los territorios, pero es que ahora, como bien apuntabas, él es el que está en la cúspide nacional. Y ahora una de las preguntas del día. Dentro de la escenificación de la llegada de Carlos Mazón al Congreso, si va a ir acompañado con alguien de la dirección nacional del partido, Elena. Bueno, pues eso podemos ya descartarlo porque los miembros de la dirección, nos confirman fuentes de Génova, van a estar aquí reunidos, como es habitual los lunes, en el comité de dirección presidido por Feijóo. Así que ningún miembro de la dirección va a acudir al Congreso a arroparle. Sí sabemos que lo va a hacer el PP valenciano, empezando por la secretaria general del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Macarena Montesinos, y también y sobre todo por los miembros en la comisión, diputados valencianos como Belén Hoyo o Fernando de Rosa. Así estará acompañado por ellos y veremos qué valoración hace la dirección del PP de esa comparecencia de Mazón en el Congreso, porque hay convocada ya rueda de prensa a la 1 después de ese comité de dirección. Pues parece raro, porque, a ver, Carlos Mazón sigue siendo el presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, ¿no? Sí, que justo es lo único que puede evitar la dirección nacional. Esto es una llamada de teléfono. No es como lo de las Cortes Valencianas, que si hubiese querido quitarle de ahí una moción de censura, organizar a los diputados valencianos, bueno, igual un poco más complicado. Pero lo de quitarle de la presidencia del Partido Popular de la Comunidad Valenciana es un telefonazo, ¿no, Aida? Sí, ¿sabes lo que pasa, Silvia? Que yo aquí al Partido Popular, a Génova, la verdad que le atribuyo mucha hipocresía, porque estamos haciendo un análisis ahora de quién va a sustituir a Mazón y demás, de Pérez Llorca, etcétera, etcétera, pero es que no tenemos que olvidarnos de que esto sucede un año más tarde y porque vimos una escena indigna en el funeral
de las personas que murieron en esa dana. Es decir, esto no sucede porque el PP haya tomado cartas en el asunto y haya dicho esto no se sostiene, este hombre se tiene que marchar y vamos a entrar ahí y vamos a ejercer el liderazgo que tenemos que ejercer, que es de lo que hablábamos antes de Feijóo, y vamos a sustituir a Mazón. Esto sucede porque el Partido Popular se ha visto en un callejón sin salida y no le quedaba otra que forzar o que, en fin, dentro de las posibilidades de liderazgo que tiene Feijóo, que yo ahora mismo desconozco hasta dónde llegan, llamar de nuevo a Valencia y decirle a Mazón, oye, ahora sí que ya. Pero al final, quiero decir, es vergonzoso que lo que haya forzado la salida de este hombre no sea la conciencia que tiene que tener el Partido Popular de que es un partido que aspira a volver a liderar este país, que quiere dar dignidad a las víctimas y a lo que sucedió. No fue eso. Fue una imagen que forzó a Mazón a marcharse. Entonces, claro, pues el Partido Popular, claro, ahora después de lo que pasó en el funeral, me imagino que no querrán salpicarse más. Pero efectivamente es lo que estás diciendo. De momento este señor sigue siendo el presidente. Bueno, ahora ya va a pasar al Escorts, ¿no? Pero este señor de momento es Carlos Mazón, no es Pérez Llorca cuando vuelva a sustituirlo. Y si el Partido Popular toma medidas y se aparta de Mazón hoy, no va a ser porque piense distinto a hace 2 meses. Es solo por el funeral. Carlos Mazón, presidente del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, al frente de las negociaciones con Vox para elegir a su sucesor al frente de la Generalitat Valenciana. Y hoy comparece en la Comisión de Investigación de la Dana en el Congreso, con las víctimas de la Dana Daría protestando fuera del Congreso. Eso es, 2 asociaciones de víctimas de la Dana viajan hasta Madrid y se van a concentrar justo aquí, a las puertas del Congreso de los Diputados, coincidiendo con esa comparecencia de Mazón en poco más de 2 horas. Describen su discurso la semana pasada en Les Corts como vergonzoso y quieren mostrar su rechazo público y frontal una vez más contra el expresidente en funciones. Pero no va a ser la única concentración hoy contra Carlos Mazón. A la misma hora, a las 10:30, se concentrarán también asociaciones de víctimas en las puertas del Les Corts contra la gestión de Carlos Mazón. Las víctimas de la Dana que ahora mismo están viajando hasta Madrid para manifestarse justo en los aledaños del Congreso mientras está compareciendo en la Comisión de Investigación Carlos Mazón. Rosa Álvarez, muy buenos días. Buenos días. Sé que te pillamos viajando justo hasta Madrid. Os vamos a robar muy poquito tiempo. ¿Qué esperáis de la comparecencia de Carlos Mazón en la Comisión de Investigación de la Dana en el Congreso? Bueno, de él esperamos poca cosa. Esperamos más de los diputados, que esto no es una comisión ad hoc como le hicieron la semana pasada, y entonces esperamos que le hagan preguntas, que a las cifras le pongan nombres, les pongan fotos y a ver cómo responde él. Porque sabemos que él está instalado en la mentira y de ahí no va a moverse, porque además juega su futuro judicial. Por lo tanto, esperamos que los diputados por lo menos sepan cómo moverlo no de esa mentira, pero sí vemos ese rasgo, que yo lo dudo muchísimo, pero bueno, cómo va a responder ante preguntas humanas, ante fotografías de personas. Vamos a ver si tiene ese rasgo o no lo tiene. ¿Qué lagunas consideras de forma imprescindible que tiene que despejar hoy Carlos Mazón? Bueno, primero, ¿por qué no se movió cuando estaba informado? Porque sí que estaba. Es decir, ya hay constancia de que a las 5:30 de la tarde aproximadamente conocía la situación de Utiel, aunque tenía que haberla conocido muchísimo antes, porque esa comida no estaba en su agenda, no era institucional, y aunque hubiera estado, tenía que haberla desagendado, pero bueno, y tenía que haberse movido inmediatamente y alguien tenía que haberlo sacado de ese restaurante. Y bueno, necesitamos saber por qué no actuó. ¿Por qué siguió con su comida no agendada, no institucional? ¿Por qué la acompañó al parking hablando de fútbol? Por cierto, si habla de fútbol, es futbolista. Lo digo porque cuando nos acusan de si hablamos de política, si estamos politizadas, no. Es que esas políticas matan y tenemos que rebatirlas, evidentemente. ¿Por qué habéis decidido manifestaros fuera del Congreso de los Diputados al mismo tiempo que va a comparecer en la Comisión de Investigación Mazón, Rosa? Porque tiene que saber que las familiares de las víctimas vamos a estar siempre ahí, porque él continúa siendo presidente en funciones, porque no ha dejado el acta y porque seguramente no la va a dejar. Y es más, porque sigue siendo presidente del PP de la Comunidad Valenciana. Su partido continúa apoyándolo. Y además quiero dejar claro una cosa. Nosotras
los familiares de las víctimas, nuestra asociación, acudimos el 14 de marzo, hace 8 meses y 3 días, a la puerta de Génova para que nos atendiesen. Dimos nuestro teléfono, le escribimos una carta a Feijóo, dándole el teléfono, mi teléfono y el de otra persona, para pedirle explicaciones de qué estaba informado, porque ya entonces lo decía desde el primer momento que estaba informado de todo, y han pasado 8 meses y 3 días y jamás ha descolgado el teléfono. Por lo tanto, Feijóo es cómplice de Mazón. Y que sepan que nosotros nos comunicamos con todos los partidos políticos en Europa una vez más, aunque solamente hayan sacado fotos interesadas. Nos hemos reunido con la comisaria de Medio Ambiente y Aguas del PP europeo. Rosa, no sé si esperas encontrarte esta mañana a Carlos Mazón en la puerta del Congreso. De momento no sabemos cómo va a entrar allí. Si parece, lo que está claro es que la dirección del Partido Popular a escala nacional no le va a acompañar. Va a ir acompañado por miembros del Partido Popular Valenciano, pero todavía a esta hora no sabemos por qué puerta va a entrar, si va a entrar en coche, si va a entrar andando. No sé si esperas encontrarle cara a cara a las puertas del Congreso de los Diputados a Carlos Mazón, Rosa. Pues lo dudo que lo dejen entrar a pie como un ciudadano particular, como hicimos nosotras con la puerta de Ceraceros. Yo ya lo tuve en el funeral, a 2 metros escasos, y no fue en ningún momento capaz de mantenerme la mirada. Yo sí que estuve un buen tiempo intentándolo, pero no. Yo a ese personaje no tengo nada que decirle. Lo que tiene que es ir a mi pueblo, a los juzgados de Catarroja, y explicárselo todo a la jueza, que es a quien se lo tiene que explicar. Que además está invitado por 3 veces, la última vez ya con abogado, es decir, que si no estuviese aforado estaría investigado o imputado, como se llamaba antes. Rosa, sé que ya tenéis que estar acercándoos a Madrid. Buen viaje. Os vemos en el Congreso. Un abrazo. Muchísimas gracias, Silvia, una vez más. Un abrazo para todos. Hasta luego. Hasta luego. Claro, las propias víctimas van a recordar siempre a Carlos Mazón, que van a buscar justicia para los familiares. Y yo creo que eso es algo que tiene que saber Juanma. Es decir, vaya donde vaya, haga lo que haga, hay unos familiares que todavía esperan justicia y responsabilidades políticas y no van a cejar en el empeño. Sin duda, y tanto su intervención en Les Corts, en la comisión de allí, como la que creo que va a desplegar hoy en el Congreso, van también en la línea de una estrategia de defensa. Carlos Mazón está pensando en su futuro judicial, ya que no tiene futuro político. Mantenerse como presidente del PP de la Comunidad Valenciana es algo coyuntural, lo van a cambiar pronto, pero mantenerse como diputado sí que es importante para él. Una vez más, está priorizando intereses personales suyos a la dignidad de las víctimas, a la memoria de 229 fallecidos por una riada mortal de necesidad, pero que pudo haberse evitado en gran medida. Y eso yo creo que, lo siento, pero pesará sobre su conciencia siempre y sobre las conciencias de quienes estaban al mando, porque no hizo todo lo posible para evitarlo. De hecho, hizo muy poco o nada durante un tiempo vital, que era pues desde que el telediario de Apunt de las 2 de la tarde de la televisión autonómica nos enseña las riadas, hasta las 7:34 por lo menos, o 7:34 cuando retoma, después de todo el ajetreo del Ventorro, el parking y la desconexión, sus llamadas. Hay un tiempo que es vital, y lo siento por el término, porque vital es una palabra muy fea para utilizar cuando hablamos de fallecidos, ¿no? La alerta, que no está bien formulada y que debía haber sido que se subiera a los pisos altos, se podía haber hecho con una intervención de Mazón en la radio, en la televisión, o de alguien a quien él designara. Se podía haber hecho de muchas maneras, pero faltó la chispa del liderazgo, y el liderazgo estuvo ausente, de una manera lacerante. Yo creo que eso a las víctimas nadie se los va a repagar, pero por lo menos que se haga cierta justicia sí que podrá darles algo de dignidad. Nos está pidiendo paso desde el Congreso Javier Moedano, porque nos ha escuchado preguntarnos cómo iba a entrar Mazón, si teníamos alguna pista, y parece que ya se está aclarando algo, ¿no, Javier? Bueno, ya sabemos, Silvia, que Carlos Mazón viene con su escolta. Esto nos hace suponer y nos indica que podría acudir aquí al Congreso en coche y entrar directamente por el parking. Esa opción efectivamente la tiene, puesto que está citado a la comisión de investigación. Así que todo apunta a que no le veremos desfilar por aquí, por la carrera de San Jerónimo, entrando ya al patio del Congreso. Hay que decir que Carlos Mazón lleva desde anoche ya aquí en Madrid. Llegó en el AVE procedente de Valencia y, como decimos, vendrá con su escolta. Todo apunta a que entrará, como decimos, en coche en el parking aquí al Congreso directamente, teniendo en cuenta además, como venimos contando, que aquí hay una concentración prevista de las asociaciones de víctimas de la DANA.
Y precisamente eso es lo que podría hacer que no mirase a los ojos a las víctimas que se van a concentrar en esa protesta, Alan, en los aledaños del Congreso. Yo creo que no sorprende a nadie, mucho menos a las víctimas. Las ha maltratado constantemente, las ha insultado, las ha dejado fuera de la comparecencia de la semana pasada en las Cortes, de esa comisión de investigación fake. Pues obviamente es que no puede hacer nada y mucho menos mirar a la cara de las víctimas sin esperar que le digan de absolutamente todo, como pasó en el funeral de Estado al que le pidieron que no acudiese y sin embargo acudió. Pero es que esto ha sido una constante, esto no es de ahora, lo de la falta de respeto a las víctimas. Acordaos de la primera manifestación, una manifestación masiva que hubo en Valencia, salieron cientos de miles de personas a la calle, estaban todavía manchados de barro, que estaban haciendo labores de no reconstrucción, sino de adecentar unas calles que estaban absolutamente destrozadas. El Partido Popular aquel día puso un tuit de la primera manifestación, no sé si os acordáis, pero yo lo recuerdo perfectamente, diciendo que los que se estaban manifestando eran asociaciones catalanistas, que eran indepes, le dijeron. Después hubo 11 manifestaciones más, ha habido 12 manifestaciones, muchísimas de ellas masivas, bajo la lluvia, con el calor, de todas las maneras. Al menos dejaron de decir que eran independentistas, que eran poco menos que enviados desde Cataluña para subvertir el orden en la Comunidad Valenciana. Pero después de eso vinieron más. Y las últimas que hemos visto ha sido después de la comparecencia que les decía antes, que no aplaudieron en la Comisión de Investigación de las Víctimas en el Congreso, porque tuvieron que ir antes las víctimas al Congreso que en su propia casa, que en la Comunidad Valenciana, y el Partido Popular empezó a utilizar cargos suyos que cobran, que tienen sueldo público, poniendo tuits respondiendo a estas personas, a estas víctimas, diciéndoles qué poco te queda para cobrar del PSOE. ¿De verdad piensan que una señora que ha perdido a su marido, una señora que perdió a sus hijos y a su marido, que lo ha perdido todo, que está destruido, ¿de verdad piensan que hablan ahí para conseguir un carguito del PSOE? Y te lo dicen además desde gente que tiene un carguito del Partido Popular, que cobra salarios públicos. Yo no he visto a Mazón, por supuesto, a Mazón no espero nada de él, pero no he visto tampoco a nadie del Partido Popular decir, esto no puede ser. Hay una cosa que puede ser de la disputa política diaria de la izquierda a la derecha. Me traéis sin cuidado la izquierda a la derecha. Esto es de ser una persona normal, de ser decente. ¿Cómo vas a decir a una persona que ha perdido a un familiar, lo hace por el carguito, lo hace porque está rota? Lo hace porque está rota. Es que es una falta de respeto constante. Y yo no entiendo que, de Mazón, insisto, que sí, entiendo que Mazón no haga nada porque es como es. Pero el resto de personas, no hay nadie con una mínima humanidad ahí dentro.